Soy el profesor Benito Codina del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. Quiero hablarles acerca del fomento de la competencia intercultural dentro de su desarrollo. Podemos entender que la competencia intercultural es un elemento básico centrado en el respeto, la tolerancia, la solidaridad entre culturas. Podemos entender evidentemente que la competencia debe partir acerca de actitudes positivas, que debe partir además de la comunicación intercultural, pero ¿cómo conseguir el fomento de dicha competencia? Bien, en este caso tenemos que tener en cuenta tres grandes principios estratégicos. En primer lugar, la importancia de las relaciones de intercambio entre culturas. Es decir, no podemos desarrollar dicha competencia si no favorecemos el intercambio, o sea, el conocimiento mutuo, desde un componente estático, fijo, sin capacidad de acercarnos a culturas distintas, es escasamente posible que esa competencia intercultural se desarrolle. En segundo lugar, desde la preocupación por fomentar esos valores. Si dejan de tener importancia, si no le damos el relieve que verdaderamente tienen, es complejo que consiguiéramos esa competencia intercultural. Y en tercer lugar, tenemos que dotar de habilidades, de estrategia para conseguir esa competencia intercultural. No viene por sí sola, no es inducida, sino que requiere un proceso de aprendizaje basado en habilidades y estrategias. Bien, desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que la competencia conceptual conlleva a su vez otra de carácter afectivo y comportamental. ¿Quiere eso decir? No debemos hablar exclusivamente de competencia intercultural exclusivamente como un comportamiento, sino también como una emoción, sino también como una manera de pensar. No basta con ser en un momento determinado solidario, sino que hay que creer en la solidaridad, hay que ser solidario y por lo tanto hay que sentir la solidaridad. Los valores, el cambio de actitudes, la adquisición de destrezas conllevan nuevas formas de actuar. No puede haber un comportamiento asentado, consolidado, si no hay conceptos, pensamientos, cogniciones, si no hay emociones centradas en la necesidad de esa interculturalidad. Y eso se logra evidentemente siempre desde actitudes positivas, favorables a esa interculturalidad, no desde ámbitos restrictivos, negativos, bien sean manifiestos o encubiertos. Bien, ¿cómo podemos conseguir ese cambio de actitud que parece que en sí misma conlleve no solamente el pensamiento, sino también la emoción y la conducta? Bueno, logrando coincidencia entre valores procedentes de distintas culturas, etnias, sociedades, pueblos, y ponerlos en práctica, y eso viene dado a través de la interacción, aprendiendo a resolver problemas de carácter intercultural. Nos podemos encontrar entre 1000 situaciones que nos hagan pensar acerca de cómo lo resolvería una persona de una cultura, de una etnia distinta, o cómo lo resolveríamos nosotros dentro de esa cultura que es diferente a la nuestra. A partir de principios de aceptación y de respeto. No basta con asumirlo, sino que hay que entenderlo, hay que respetarlo, hay que aceptarlo desde la reciprocidad. No puede haber evidentemente un cambio de actitud si no consideramos que aquello que nosotros entendemos debe ser entendido. Sin la reciprocidad no hay comunicación. Desde el trabajo cooperativo. Hablábamos en su momento acerca de la competencia profesional. Quiere eso decir que una competencia desde el punto de vista intercultural se plasma desde el orden cotidiano en competencias profesionales, o sea, eso lo ponemos en práctica a la hora de interactuar con un fin común que la profesión nos favorece. Y por último, la búsqueda de consensos al decidir. Una cultura porque sea mayoritaria, porque sea prioritaria, no tiene por qué ser dominante. El respeto a las culturas minoritarias requiere consenso, requiere capacidad de aceptación, de diálogo y por lo tanto reciprocidad. Bien, esa relación entre competencia intercultural y competencia profesional que antes citábamos, tiene que ver como elemento que ha de servir para mejorar nuestro desarrollo profesional en contextos multiculturales. Es importante que esta serie de actitudes positivas, esta serie de valores centrados en la tolerancia, el respeto, en la solidaridad, se refleje en contextos multiculturales. Evidentemente, si solo lo reflejamos en nuestra cultura, es difícil que esa competencia intercultural se lleve a cabo, se plasme. Para eso hemos de también poseer una serie de competencias genéricas que a su vez se comunican con la mencionada competencia profesional. La capacidad para comunicarnos,
el conocimiento de idiomas, sin ir más lejos, la capacidad para tomar decisiones, por lo tanto, de análisis, de síntesis, la capacidad para reducir, solucionar conflictos. Los conflictos van a estar siempre presentes. Podemos hablar de los conflictos culturales, pero no basta con conocerlos, sino con buscar soluciones ante ellos. La capacidad para trabajar en equipo, porque cuando hablamos de interacción, de comunicación, supone que hay más de uno. Y evidentemente en la competencia profesional el trabajo en equipo es un valor clave. Y por último, las relaciones interpersonales. Si no somos capaces de relacionarnos con otros, sobre todo si esos otros u otras son de distintas culturas, etnias, sociedades, difícil será que seamos capaces de trabajar en equipo y de tomar decisiones o de solucionar posibles conflictos que pudieran surgir de esas relaciones. Bien, esas relaciones interpersonales son una competencia genérica. Una competencia genérica que conlleva el fomento de determinadas destrezas. Hemos citado algunas. La relación social, hemos citado también el trabajo cooperativo, hemos citado también la comunicación, pero también está la negociación. Y en ese caso, lo que tenemos que ser capaces es de saber asentar las bases del problema, saber diseccionarlo, saber buscar las distintas alternativas y al final, tras un proceso negociador, sin que haya posiciones dominantes o dominadas, buscar la solución, la resolución a ese posible conflicto. Bien, hablamos de estrategias para fomentar la competencia intercultural. Algunas de ellas ya las hemos mencionado, pero repasémoslas. Hablamos de la comprensión de la diversidad cultural, de la tolerancia, del respeto, de la solidaridad, que son ejes de la interculturalidad. Hablamos de la adaptación social a nuevos contextos, nuestra adaptación a nuevos contextos y la adaptación de otros que acudan a nuestro contexto cultural. La sensibilidad intercultural. No basta con ser consciente que hay culturas distintas, sino también participar de esa riqueza diferencial. Ser capaz de ser críticos, pero también autocríticos. Es fácil en un momento determinado criticar, sobre todo destructivamente, lo que no entendemos, pero es más difícil ser capaces de criticar aquello que parte de nosotros y que no favorece la interculturalidad. Y por último, la comunicación efectiva entre personas. Y para que sea efectiva tiene que ser bidireccional, tiene que partir del mutuo respeto. Con esta serie de estrategias y de habilidades somos a su vez capaces de fomentar la competencia intercultural. Reflexionemos en una serie de elementos que tienen que ver con nuestro entorno universitario. Veamos, hablamos de fomento de competencias genéricas o de destrezas propias de las relaciones interculturales. Bien, para eso tenemos que partir de un análisis de contexto, de nuestro centro universitario. ¿Qué es lo que se hace dentro de nuestro contexto universitario para fomentar y para mejorar las relaciones interculturales o interpersonales? ¿Realmente hay una política tendente al fomento, a la mejora, inclusive a la generación de esas relaciones interculturales? En segundo lugar, ¿somos capaces de establecer acciones que fomenten esas relaciones interculturales, que fomenten la competencia intercultural y por ende la competencia profesional? Pero si eso es así, si llegara a ser así, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para el fomento de dichas relaciones y competencias? Bien, en primer lugar, un criterio podría ser la inclusión de competencias genéricas en el currículum universitario. Competencias que hemos hablado que pueden ser aquellas del análisis y solución de problemas, del trabajo en equipo, de la capacidad de solución de conflictos, de la capacidad de generar relaciones interculturales, de generar relaciones interpersonales. ¿Están presentes o no dentro de nuestro currículum? También la inclusión de idiomas, pero no como un elemento añadido, sino como un elemento base. Decíamos que la comunicación es un eje de la interculturalidad. Evidentemente, si no hay comunicación entre culturas a partir de lenguas comunes o del dominio de la lengua de otros, difícilmente podremos generar comunicación. Y por último, también la posibilidad de generar vías externas al currículum para la inclusión de competencias genéricas. Quiere eso decir, aquello que no esté en el propio currículum base lo podemos establecer como elementos asociados a este. Y hablamos de trabajo en equipo, hablamos de solución de problemas, hablamos de la capacidad de la interacción, hablamos de la capacidad de solución de conflictos. En definitiva, establecer aquello que no cabe dentro de elementos colaterales a los que podamos acceder dentro de nuestra formación de base. Otros criterios. Desde luego, la capacidad de comunicación, de comprensión, de valoración
de otras culturas, etnias, de otras modalidades de comunicación, puede venir dado a través de los intercambios interculturales. ¿Es suficiente o no? ¿Deberíamos propiciarlo? ¿Hay elementos que incitan a ese intercambio? En segundo lugar, establecemos planes formativos para docentes, para quienes nos deben formar, que favorezcan a su vez la innovación, el diseño, el desarrollo basado en esos ejes de la interculturalidad. ¿Y hay programas formativos para nuestro contexto? ¿Hablamos de familias y sociedad? ¿O somos unos bichos raros quienes estamos dentro del contexto universitario y que cuando salimos de este nos encontramos con una realidad basada en actitudes no positivas? Por lo tanto, la sociedad debe ser receptiva de la capacidad que debe tener la universidad para generalizar esos aprendizajes y no quedarse exclusivamente en el marco de los docentes y de los discentes, del profesorado y del alumnado. Otros elementos que tenemos que tener presentes dentro de la posibilidad de incluir las competencias genéricas en el currículum universitario. ¿Se incluye la competencia conceptual, la competencia afectiva, la competencia actitudinal en los currículum o no? La integración curricular de esa competencia, en el caso de que se lleve a cabo o que pudiera llevarse a cabo, ¿responde a un criterio de transversalidad o es puntual? ¿O se da en algunas materias en concreto o en algunos cursos universitarios en concreto? Y por otro lado, ¿se incide en la transmisión de esos contenidos basándose en esos tres ejes que hemos citado como ejes de la interculturalidad? La tolerancia, el respeto y la solidaridad entre culturas, ¿o no se tienen en cuenta? Otros aspectos que tienen que ver con elementos ajenos al currículum son qué vías fuera del currículum ordinario podemos tener para fomentar la adquisición de destrezas interpersonales e interculturales. Por ejemplo, se ofrecen cursos de formación en valores interculturales de carácter externo, de libre configuración, que podamos ganar a partir de ello créditos universitarios que sumen a la hora de obtener una determinada titulación, un determinado grado. Los idiomas que decíamos que son tan importantes para la comunicación intercultural tienen verdaderamente la relevancia que deberían tener en nuestra universidad y a su vez el profesorado, que es el que nos forma en valores tales como el respeto, la tolerancia, la comunicación, ¿tienen competencias en materia de comunicación, en materia lingüística? ¿Y el alumnado? ¿O hay diferencias entre unos y otros? ¿O resulta que el alumnado está más preparado inclusive que el propio profesorado? Bien, además de eso, hablábamos del intercambio entre universidades. ¿Se está fomentando ese intercambio? ¿En qué medida es positivo? ¿Qué nos atribuye, más allá de la posibilidad de viajar o de estar un cierto tiempo en otro entorno cultural? Además de eso, se nos forma en elementos interculturales como hablábamos del respeto, de la comunicación, de la tolerancia, de la solidaridad, o simplemente se queda en el desplazamiento de un alumno a otra universidad. Además de ello, cuando hablamos de innovación, estamos planteándonos la posibilidad de que en los planes de formación del profesorado se incluya la interculturalidad, ¿o no? ¿O es un elemento marginal? ¿Y qué grado de competencia intercultural tiene nuestro profesorado? ¿O simplemente tiene un alto conocimiento, un alto nivel competencial en aspectos específicos? Y por último, ¿la competencia profesional del cuerpo docente es suficiente o no? Porque, recordemos, dentro de la competencia profesional tiene un peso muy relevante la competencia comunicativa y por ende la competencia intercultural. Y hablábamos por último de la capacidad de externalizar, de generalizar los aprendizajes que se producen desde la universidad hacia nuestro contexto. Hablábamos de familia, de sociedad. ¿Qué importancia puede tener de cara a esa sociedad, a nuestro entorno familiar, que desde la universidad se lleven a cabo planes de formación intercultural? ¿Qué puede crecer en ellos desde el punto de vista del cambio de actitudes hacia unas más positivas basadas en la interculturalidad? ¿Intervienen en esos ámbitos no formales la propia universidad? ¿Tiene que ver la universidad en la formación social de quienes configuran el contexto en el que se van a desarrollar esos futuros profesionales que proceden de dicha universidad? En conclusión, desde luego tenemos que tener claro que la competencia intercultural no se basa exclusivamente en conocer qué componentes tiene. No se basa exclusivamente en desarrollar esos componentes entre el alumnado universitario, sino se basa en desarrollar planes de innovación, mejorar la calificación, la cualificación, la profesionalización de los docentes y en ser capaces de externalizar, de generalizar nuestros aprendizajes a la sociedad a la que pertenecemos,
la que nos va a recibir a la hora de poner en práctica nuestras competencias profesionales. En definitiva, esforcémonos por ser competentes, y esa competencia también pasa por el respeto, por el diálogo, por la solidaridad, y eso es interculturalidad en definitiva. Muchas gracias.